Hola, mi gente. Quería un espacio para abrir mi corazón con ustedes, porque lo que pasé, sé que muchas por aquí quizás lo entiendan. Mi nombre es Guadalupe, pero desde niña todos me llaman Lupe. Tengo 68 años, o mejor dicho, tenía 68 cuando mi vida, que yo creía que ya estaba toda tejida, con los hilos contados, se deshizo frente a mí como un bordado mal hecho. Era viuda desde hacía casi 20 años y vivía en mi casita, la misma que mi difunto Roberto y yo compramos con el sudor de nuestra frente. Mi vida era tranquila, regada con oraciones, el cuidado de mis plantas y el amor por mi único hijo, Andrés. Mal sabía yo que el día más oscuro de mi vida estaba por comenzar un martes que parecía igual a todos los otros. Y antes de continuar, si mi historia toca sus corazones de alguna forma, les pido con todo cariño que le den me gusta, la compartan con quien necesite oírla y se suscriban aquí al canal. Activen la campanita también, porque lo que tengo para contar es fuerte y quiero que me acompañen hasta el final. Es la primera vez que hago esto, así que denme esa fuerza para que mi voz llegue más lejos y ayude a otras personas que quizás estén pasando por algo parecido, sintiéndose solas y sin esperanza. Mi casa no era grande, no era lujosa, mas era mi santuario. Cada rincón de ella guardaba un recuerdo, un pedazo de mi alma. En la pared de la pequeña sala, colgadas con un cuidado que solo una madre tiene, estaban las pruebas de la vida que construí. La foto de la primera. Comunión de Andrés. Él con ese pelito peinado de lado y la sonrisa sin un diente. La foto de su graduación. Dios mío, qué orgullo sentí ese día. Él de toga, el diploma en la mano, mi ingeniero. Y, claro, la foto de mi boda con Roberto. Los dos tan jóvenes, con los ojos llenos de sueños. La casa entera olía a nuestros recuerdos. Hasta hoy, si cierro los ojos, puedo sentir el olor del café, que a Roberto le gustaba colar bien fuerte apenas salía el sol. Él decía que el olor a café era el olor de un nuevo día, de nuevas oportunidades. Después de que él se fue, continué con el mismo ritual. Era una forma de mantenerlo cerca de mí, de comenzar el día con la bendición de su memoria. Me sentaba en el porche con mi taza, miraba mis helechos y mis geranios y conversaba con Dios. Agradecía por la noche, pedía protección para mi hijo y su familia y encontraba paz en ese silencio matutino, roto apenas por el canto de los pajaritos. La gente podía pensar que mi vida era quieta, monótona, pero para mí estaba llena de significado. Tenía mi rutina, mis rituales. Después del café, rezaba mi rosario. Sentada en mi mecedora, la que fue de mi madre, pasaba las cuentas y entregaba mis preocupaciones a Nuestra Señora. Era una conversación íntima, silenciosa. No pedía mucho, solo salud para seguir cuidando de mis cosas y felicidad para la familia de mi hijo. Era una vida simple, hecha de pequeños gestos que llenaban mis días y calmaban mi corazón de viuda. Y después de las oraciones venía el trabajo, o mejor, la costumbre. Me sentaba frente a mi vieja máquina de coser Singer. Aquella máquina, mi gente, era más que un objeto, era mi compañera de toda una vida. Fue con su ruido, el tec-tec-tec rítmico, que ayudé a pagar los estudios de mi Andrés. Cada vestido de novia que ajusté, cada pantalón que remendé, cada cortina que hice para las vecinas, era un ladrillito en la construcción de su futuro. No era solo hierro y aceite, estaba hecha de sacrificio y de amor. Mis manos, ustedes, tenían que verlas. No son manos de una señora que pasó la vida en el lujo, son manos de trabajadora. La piel está marcada, los dedos tienen callos finos de la aguja y la tijera. Nunca tuve vergüenza de ellas, al contrario. Cada marquita contaba una historia, representaba una noche mal dormida terminando un encargo, un esfuerzo extra para comprar aquel libro caro que mi hijo necesitaba para la universidad. Miraba mis manos y veía el mapa de mi dedicación, el orgullo de todo lo que había logrado, construir con mi propio esfuerzo y la ayuda de Dios. Y todo ese esfuerzo era por él, mi Andrés, mi único hijo, el orgullo de mi vida. Desde que Roberto se fue, yo viví para él. Mi mundo giraba en torno a su bienestar. Cuando se graduó de ingeniero, sentí que mi misión en la tierra estaba cumplida. Tenía una buena profesión, una esposa, me dio 2 nietos hermosos. Era un hombre bueno, pero, como muchas de nosotras madres tardamos en darnos cuenta, un hombre débil, un hombre que quería agradar a todos y terminaba no siendo leal a nadie de verdad. Pero en esa época, yo no veía eso. Yo solo veía a mi niño.
Sus visitas eran el punto culminante de mis meses. No venía siempre, la vida en la ciudad grande es ajetreada, yo entendía. Él era ingeniero, un hombre importante, con muchas responsabilidades. Al menos eso era lo que me decía a mí misma y a mis vecinas cuando preguntaban. Andrés está muy ocupado, pobrecito. Trabaja demasiado, justificaba yo, con el corazón apretado de nostalgia, pero con el pecho inflado de orgullo. Preparaba los platillos que le gustaban, dejaba la casa impecable, todo para que sus pocos momentos allí fuesen perfectos. Su esposa, Patricia, era otra historia. Que Dios me perdone por lo que voy a decir, pero desde el principio, mi espíritu nunca congenió con el de ella. Era una mujer de palabras dulces, pero con una mirada fría, que parecía medirme, evaluarme todo el tiempo. Yo, en mi deseo de mantener a la familia unida, de ver a mi hijo feliz, tragaba muchas cosas. Fingía no ver las malas caras cuando le ofrecía un plato simple o cuando miraba mis muebles antiguos con cierto desdén. Todo en nombre de la paz, de esa paz que una cree que está manteniendo, pero que en realidad es solo nuestra rendición. Recuerdo una vez que elogió un mantel de ganchillo que yo había hecho para la mesa de centro. «Ay, suegra, qué lindo este mantel. Usted tiene manos de hada», dijo, con esa sonrisa que no llegaba a los ojos, y enseguida completó. «Es una pena, que no va a combinar con la nueva decoración que estamos pensando para la casa. Todo más moderno, ¿entiende?» En ese momento solo sonreí y dije que no había problema. Pero por dentro, la aguja de esas palabras me pinchó profundo. Era mi trabajo, mi historia, siendo descartada como algo viejo y pasado de moda. Por años, acepté esos pequeños venenos diarios. Acepté ser la mamita cuando necesitaban algo y la suegra un tanto anticuada cuando no encajaba en sus planes. Veía a mis nietos crecer y por ellos soportaba. Pensaba en Roberto y en cuánto él quería ver a la familia unida. Entonces me callaba, sonreía y rezaba para que Dios ablandara el corazón de mi nuera. Una se engaña, mi gente. Una se engaña mucho por amor, por miedo a la soledad, por creer que el lazo de sangre es una garantía de respeto. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para aquel martes. Era una tarde de cielo gris, medio triste. Acababa de colar un café fresco y estaba separando unos hilos para un arreglo en la falda de mi vecina, doña Elodia. El día transcurría como cualquier otro, en su paz habitual, en su rutina que me abrazaba. Estaba tranquila, sin imaginar que en pocos minutos el suelo de mi vida entera se abriría bajo mis pies, mostrándome que el mayor peligro no viene de extraños, sino de aquellos a quienes entregamos nuestro corazón sin defensa alguna. Oí el ruido de un carro deteniéndose frente a mi puerta. Un ruido diferente. No era el carro viejo de don Manuel, del almacén. Mitau, corazón de madre que nunca se engaña, dio un brinco. Era el carro de mi hijo. Una visita a media semana sin avisar. Una alegría inmensa se apoderó de mí. Corrí a arreglarme el cabello en el espejito de la sala, alicé el delantal y fui a abrir la puerta con la sonrisa más grande que tenía. La alegría, sin embargo, duró poco. Duró el instante exacto entre que vi el carro y vi el rostro de mi hijo. Andrés salió del carro y vino caminando despacio, casi arrastrándose. No tenía ese brillo en la mirada de cuando me veía. Llevaba una carpeta en la mano y un peso en los hombros que nunca le había visto. Me dio un beso en la mejilla, pero fue un beso frío, protocolario. Un beso que no era de mi Andrés. Su olor no era el de siempre. Era un olor a perfume caro mezclado con algo que después entendí que era culpa. Entró, miró alrededor de mi salita, mis fotos en la pared, pero no me miró a mí. «Hola, mamá. ¿Está usted bien?», preguntó con voz mansa, esa voz que siempre usaba cuando iba a Brunitetimo, contarme que había sacado una mala nota en la escuela. La voz de quien va a dar una mala noticia. Sentí un escalofrío en la espalda, un mal presentimiento que me heló el estómago. Le ofrecí café, le ofrecí un pedazo de pastel que había guardado, pero lo rechazó todo. Dijo que necesitaba hablar conmigo, que era un asunto serio. Pidió sentarse y yo me senté frente a él, en el borde de mi sillón, con mis manos sudando frío sobre el regazo. Respiró hondo. Miró la carpeta que había puesto sobre la mesita de centro, esa misma mesita del mantel de ganchillo. No podía mirarme a los ojos. Sus ojos huían de los míos paseando por la sala, posándose en cualquier lugar menos en mí. Y fue ahí, en ese silencio pesado que se instaló entre nosotros, que entendí. No sabía qué era,
pero sabía que la vida como la conocía estaba a punto de acabar. Mi niño, mi orgullo, mi ingeniero, había venido a mi casa para romperme. Mamá, tenemos que tomar una decisión importante. Es por su bien. Usted necesita entender, comenzó a hablar, y cada palabra salía arrastrada, como si le doliera a él también. Pero no dolía a mi gente. Hoy sé que no dolía. Lo que él sentía no era dolor. Era la incomodidad de tener que ejecutar el plan sucio que su esposa le había metido en la cabeza. Él estaba ahí, frente a mí, en la casa que yo construí para él, para comunicarme mi propio descarte. Me quedé quieta, esperando. Años de vida le enseñan a una a oír más que a hablar, principalmente cuando el corazón del otro ya está decidido. Mis manos, aquellas que tanto trabajaron por él, estaban ahora entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos de mis dedos se pusieron blancos. Lo miraba a él, a mi hijo, e intentaba encontrar en él al niño que crié, al joven que apoyé. Pero la persona sentada ahí frente a mí era un extraño con el rostro de mi Andrés, a punto de darme el golpe más duro de mi vida. Entonces abrió la boca, y con esa voz mansa, casi un susurro, me comunicó la sentencia. Mamá, Patricia y yo hablamos mucho, y encontramos un lugar excelente para que usted se quede. Un lugar donde tendrá enfermeras, otras personas de su edad, una casa de reposo. Es lo mejor para usted ahora, dijo, sin tartamudear. Sus palabras no vinieron como una sugerencia, vinieron como una orden, una decisión ya tomada, sin derecho a apelación. Y en ese momento, el sonido de mi vieja máquina Singer, el olor a café de Roberto, todo desapareció. Solo había silencio. Un silencio ensordecedor de la traición. Yo no grité, yo no lloré, no dije una palabra. Creo que mi corazón dejó de latir por un instante. El zumbido del refrigerador en la cocina, que nunca antes había notado, de repente se volvió altísimo. El mundo entero se resumió a ese sonido y al rostro de mi hijo, que continuaba desviando la mirada. Sus palabras quedaron flotando en el aire de mi sala, pesadas, venenosas. Casa de reposo. La frase resonaba en mi cabeza, pero no tenía sentido. Era como si estuviera hablando un idioma extranjero, que de repente ya no podía comprender. ¿Cómo podía hacer eso por mi bien? Miré por encima de su hombro, la foto de mi Roberto en la pared. Sus ojos en el retrato parecían mirarme con tristeza. Conversé con él en silencio, como hacía tantas veces. Válgame Dios, Roberto, ¿qué fue lo que hice mal? Pedí una respuesta, una señal, cualquier cosa que me ayudara a entender cómo el niño que criamos juntos, nuestro mayor tesoro, podía estar ahí, frente a nosotros, apuñalándome de esa forma. El dolor que sentí no era de rabia, era un dolor hueco, un dolor de desamparo, como si hubieran arrancado el suelo y las paredes de mi vida. Andrés, dándose cuenta de mi silencio, continuó hablando, intentando llenar el vacío con sus excusas ensayadas. Mamá, usted necesita entender la situación. Es que los padres de Patricia tuvieron un problema serio, perdieron la casa donde vivían, no tienen a dónde ir, dijo, finalmente mirando sus propias manos como si leyera un guión invisible. Su voz era baja, casi culpable. Me estaba diciendo que necesitaba salir de mi casa, de mi hogar, para dar lugar a extraños, para dar lugar a los padres de la mujer que apenas me toleraba. Su lógica era un arma de doble filo. Intentaba parecer un buen hijo, preocupado por mi bienestar, y al mismo tiempo un buen esposo, resolviendo el problema de la familia de su esposa. Pero lo que yo oía era solo mi sentencia. Ellos también son mayores, mamá. Necesitan un lugar seguro. Y nuestra casa, bueno, su casa, es perfecta. Tiene el patio, es de una sola planta. No tenemos otra opción, continuó. Cada palabra suya era un clavo siendo martillado en mi ataúd. Llamó a mi casa nuestra, después se corrigió a suya, y en ese intercambio de palabras vi toda la verdad. La casa ya no era mía. Yo no estaba pensando en los padres de Patricia, que Dios me perdone. Estaba pensando en mis rosales, que Roberto plantó para mí en nuestro primer aniversario de bodas. Estaba pensando en mi máquina de coser, en mi mecedora, en el olor de mis cobijas. ¿Cómo podría empacar una vida entera? ¿Cómo se meten los recuerdos dentro de una caja de cartón? Él hablaba de lógica, de necesidad, y yo solo podía sentir la desesperación de quien se está ahogando en aguas poco profundas, frente a todo el mundo, y nadie les tiende la mano para ayudar. Entonces comenzó a vender el tal lugar. El nombre es Casa de Reposo San Judas Tadeo.
Es un lugar muy bueno, mamá. Tiene actividades, tiene otras señoras para conversar, tiene enfermeras las 24 horas del día. Usted no va a tener que preocuparse por nada. Vamos a visitarla siempre, todos los fines de semana, prometía. Y su voz sonaba cada vez más falsa a mis oídos. San Judas Tadeo, patrono de las causas desesperadas. ¡Qué amarga ironía! Realmente pensaron en todo, hasta en el nombre del santo que bautizaba mi exilio. Él hablaba de hacer amigas, y yo solo podía pensar en doña Elodia, mi vecina desde hacía 30 años, con quien tomaba café todos los miércoles. Hablaba de actividades, y yo pensaba en mis telas, mis hilos, en los pequeños arreglos que me daban un propósito. Hablaba de no preocuparse por nada, y yo sentía la mayor de las preocupaciones invadirme, la de ser olvidada, la de convertirme en una carga invisible, una visita obligatoria de fin de semana, hasta que las visitas se volvieran cada vez más raras. Yo veía el alivio disfrazado en su rostro, el alivio de quien está cumpliendo una tarea desagradable y está casi al final. Patricia, con seguridad, lo había instruido, le había dado las palabras correctas para convencerme, para hacerme sentir que aquello era un acto de cuidado y no de abandono. Y mi hijo, mi Andrés, había aceptado el papel, se había puesto el disfraz de hijo preocupado y estaba ahí, interpretando la escena más cruel de mi vida, esperando que yo aplaudiera al final y agradeciera la gentileza. Entonces, algo dentro de mí, una fuerza que no sabía que tenía, me hizo levantar la cabeza. Lo miré, directo a los ojos, por primera vez desde que había llegado, y él no sostuvo mi mirada. Yo no lloré, no grité, apenas dejé que el silencio hiciera su trabajo. Dejé que sintiera el peso de lo que estaba haciendo. Respiré hondo, buscando el aire que parecía haber huido de la sala, y dije, con la voz más firme que pude encontrar: «Está bien, mi hijo. Si eso es lo que tú y tu familia necesitan, yo voy». Aquellas palabras tuvieron un efecto inmediato. Su cuerpo, antes tenso, se relajó. Un suspiro casi imperceptible escapó de sus labios. Lo había logrado. La parte difícil había pasado. No luché, no argumenté, no lo hice sentirse el monstruo que estaba siendo. En ese momento le di lo que quería, mi rendición, pero lo que él no sabía es que a veces la rendición es solo una estrategia. Es la retirada silenciosa de quien está planeando su próxima batalla en un campo diferente. Se levantó deprisa, como si tuviera miedo de que cambiara de opinión. Tomó la carpeta de la mesita, evitando tocar mi mantel de ganchillo. «Qué bueno que entendió, mamá. Yo sabía que iba a entender. Usted es la persona más comprensiva del mundo», dijo, con una sonrisa que no me engañaba. Vino a darme otro beso, pero yo giré el rostro sutilmente. Me besó el cabello. «Te llamo mañana para que combinemos los detalles, ¿está bien? Te amo». Y salió. Oí la puerta de la sala cerrarse. El clic de la cerradura sonó como la puerta de una celda. Oí sus pasos apresurados en la acera y el sonido del motor del carro encendiéndose. Y después, el ruido del carro alejándose, cada vez más lejos, llevándose con él la imagen del hijo que creí que tenía. Me quedé ahí, sentada en mi sillón, en el silencio absoluto de mi casa, que ya no era más mía. El olor a café todavía estaba en el aire, pero ahora parecía el olor de un velorio. Me quedé no sé cuánto tiempo ahí, paralizada. El sol de la tarde comenzó a entrar por la ventana, dibujando un rectángulo de luz en el suelo. Un polvo fino danzaba en ese haz de luz. Miré mis manos en mí, o regazo, las mismas manos que lo acunaron, que cosieron sus primeras ropas, que lo aplaudieron en cada logro. Y ahora, esas mismas manos estaban vacías y temblorosas. Una lágrima, una única lágrima, caliente y pesada, rodó por mi mejilla y goteó sobre ellas. Fue la única que me permití derramar. Entonces, como movida por un resorte, me levanté. Mis movimientos eran mecánicos, como los de una muñeca de cuerda. No fui a la cocina, no fui al porche, fui directo a mi cuarto, el cuarto que compartí con Roberto por tantos años. Abrí la puerta del ropero de madera oscura, y el olor a cedro y a una vida guardada me abrazó. Allá en el fondo, detrás de mis vestidos y las cajas de hilo, estaba lo que buscaba. Una caja de madera, simple, sin barniz, pero pesada de secretos. Puse la caja sobre mi cama. La colcha de retazos, que me tomó meses hacer, pareció más colorida bajo el peso de esa caja marrón. Pasé los dedos sobre la tapa. Era la caja de recuerdos de mi Roberto. Él la hizo con sus propias manos.
Sentí la madera un poco áspera y, por un instante, fue como si estuviera tocando sus manos de nuevo. Respiré hondo y la abrí. Adentro, sobre un terciopelo rojo, ya descolorido por el tiempo, estaba mi rosario de bodas, con las cuentas de perla un poco amarillentas. Pero no era el rosario lo que buscaba. A su lado, atados con una cinta de satén azul, había unos papeles doblados, títulos de propiedad. 3 de ellos. Saqué la cinta con cuidado y desdoblé los documentos. Las letras estaban un poco borradas, pero los nombres estaban ahí, claros como el día. Guadalupe Reyes, Roberto Reyes, eran los 3 terrenos que Roberto había comprado hacía más de 40 años, con el dinero de un trabajo extra que hizo en la construcción de una carretera. Recordé su voz como si fuera ayer. Estábamos sentados en la cocina, tarde en la noche. Andrés era solo un niñito, durmiendo en su cuna. Roberto llegó con esos papeles, los ojos brillando. Lupe, me dijeron en el trabajo que la nueva carretera va a pasar lejos, pero un día esta ciudad va a crecer para allá. Vamos a guardar cada centavo que sobre. Esto de aquí no es para nosotros, es para el futuro de nuestro niño. Es una bendición que Dios nos está dando. ¿Me prometes que vas a guardar este secreto hasta el momento adecuado? Yo lo prometí. Y cumplí. Durante todos esos años, incluso después de que él se fue, incluso en las dificultades, nunca toqué los terrenos. Seguí guardando el secreto y el poco dinero que juntaba, viendo aquello como una bendición sagrada, un regalo de Dios que sería revelado en el momento de mayor necesidad de la familia. Siempre imaginé que le entregaría aquello a Andrés en un día de fiesta, para ayudarlo a comprar una casa más grande, a pagar la universidad de mis nietos. Pero ahí, sentada en el borde de mi cama, con la sentencia de desalojo dada por mi propio hijo, lo entendí todo. El momento adecuado, del que Roberto habló, no era un momento de alegría. Era ese, el momento de la mayor prueba. Dios, en su infinita sabiduría, no me había dado esa bendición para entregarla en manos de quien no tenía gratitud. Me había dado esa bendición para salvarme. La bendición no era para el futuro del niño que Andrés fue, sino para el futuro de la mujer en la que necesitaría convertirme. Sostuve esos papeles contra mi pecho. Ya no eran solo terrenos, eran mi dignidad, eran mi respuesta, eran mi arma. El llanto se detuvo. El temblor en las manos pasó. Una calma de acero se apoderó de mí. La costurera, paciente, la madre devota, la viuda silenciosa, todo eso comenzó a dar paso a otra Guadalupe. Una Guadalupe que mi hijo no conocía. Una Guadalupe que ni yo misma sabía que existía. Él creyó que me estaba mandando a un asilo para morir. Mal sabía él que me estaba mandando a la guerra. Y yo no iba desarmada. Aquella noche apenas dormí. No por tristeza, sino por una agitación que hacía mucho no sentía. La vieja Lupe, la costurera de cabeza baja, había sido enterrada esa tarde de martes. La que despertó el miércoles era otra. Me senté en la cama antes de que saliera el sol, con los papeles de los terrenos a mi lado. Parecían irradiar un calor, una energía. Ya no era una pobre viuda a merced de su hijo y su nuera. Era una mujer con recursos. Una mujer con un secreto que valía más de lo que ellos podrían soñar. Y lo primero que una mujer con un secreto necesita es un buen consejero. Mi primer pensamiento fue en él, el doctor Morales. Un abogado de antes, amigo de mi Roberto desde los TSD, tiempos de juventud. Un hombre íntegro, de bigote abundante y voz grave, que siempre me trató con un respeto inmenso, incluso después de que Roberto se fue. Él era lo opuesto al mundo de mi hijo, un mundo de apariencias e intereses. El doctor Morales era del tiempo en que la palabra valía más que cualquier contrato firmado. Yo sabía, con toda la certeza de mi alma, que podía confiar en él. Él sería mi primer soldado en esta guerra silenciosa. Me levanté e hice mi café, como todos los días. Pero el sabor era diferente. Tenía un sabor a futuro, a posibilidad. Mientras el agua hervía, miraba por la ventana de la cocina y no veía solo mi patio con mis plantas. Veía un campo de batalla. Y yo, Guadalupe Reyes, me estaba preparando. Arreglé la casa, regué mis helechos, pero mis pensamientos estaban a kilómetros de distancia, trazando planes, cosiendo estrategias como si fueran la prenda de vestir más importante de mi vida. La prenda que se llamaba dignidad. Esperé a que dieran las 9. No, quería parecer desesperada. Con manos firmes, marqué el número de su oficina, un número que tenía guardado en mi libretita desde hacía años. La secretaria atendió y yo dije, con una calma que me sorprendió a mí misma: «Buenos días.
Quisiera Celeste hablar con el doctor Morales, por favor. Diga que es Guadalupe Reyes, la viuda de Roberto. La pequeña pausa en la línea me pareció una eternidad. Temía que no se acordara, que estuviera demasiado ocupado, pero entonces oí su voz grave y familiar del otro lado. «Doña Lupe, qué sorpresa tan buena, ¿cómo está usted? ¿Sucedió algo?» La genuina preocupación en su voz fue como un bálsamo para mi alma herida. Ahí estaba el respeto que mi propio hijo me había negado. Le expliqué brevemente que tenía unos papeles antiguos de Roberto y que necesitaba su consejo. No entré en detalles por teléfono. Acordamos una cita para el día siguiente, en su oficina. «Venga tranquila, doña Lupe. Lo que usted necesite, estoy a sus órdenes», dijo al colgar. Y yo le creí. Al día siguiente del telefonema, la farsa comenzó. Como si hubieran adivinado que una semilla de rebeldía había sido plantada, mi hijo y mi nuera aparecieron en mi puerta al final de la tarde. Esta vez, juntos. Y no vinieron con las manos vacías. Patricia sostenía un paquete de la panadería, con esa sonrisa de comercial de margarina. «Suegrita, pasamos a ver cómo estaba y le trajimos ese pan dulce que tanto le gusta», dijo, con una dulzura que me dio náuseas. Entraron y se sentaron, en mi sofá como si fueran los dueños del lugar. Andrés preguntaba por mi salud, si necesitaba algo. Patricia miraba a su alrededor, y yo veía en sus ojos la calculadora funcionando. No estaba mirando mis fotos con cariño. Estaba midiendo los espacios, planeando dónde pondría los muebles de sus padres. El pan dulce estaba sobre la mesa, sin que yo lo tocara. Sabía que ese pan era el precio de mi silencio, de mi obediencia. Creían que podían comprar mi alma con un poco de azúcar y falsedad. «¿Pensó en lo que conversamos, mamá?», preguntó Andrés tratando de sonar casual. Yo solo asentí con la cabeza, con una sonrisa triste en los labios. «Estoy pensando, mi hijo. Es un cambio grande», respondí, eligiendo las palabras con cuidado. Necesitaba que creyeran que yo seguía siendo la misma mujer frágil y sumisa. Necesitaba que se relajaran, que bajaran la guardia. El secreto del buen cazador es dejar que la presa piense que tiene el control. Y yo estaba cazando mi propia libertad. De vuelta. El fin de semana volvieron. Esta vez trajeron a mis nietos. Aquello fue un golpe bajo. Sabían cuánto amaba a esos niños. Mis nietecitos vinieron corriendo hacia abrazarme. Me entregaron dibujos coloridos que hicieron en la escuela. «Abuela, mamá dijo que te vas a mudar a una casa muy grande con un montón de abuelitas para jugar», dijo el más pequeño, con toda su inocencia. Miré a Patricia, que sonreía, satisfecha con su jugada. Usar a los niños. Que Dios la perdonara porque yo en mí ese momento no podía. Abracé a mis nietos con fuerza. Su olorcito era lo único verdadero en esa sala llena de mentiras. Los amaba más que a nada, pero entendí que incluso el amor por ellos no podía ser mayor que mi amor propio. Si me dejaba destruir, ¿qué ejemplo les estaría dando? ¿El de una abuela que aceptó ser descartada? No. La herencia que quería dejarles no era la de una víctima. Sería la de una mujer que incluso al final de su vida luchó por su dignidad. En mi cita con el doctor Morales, llevé los títulos dentro de una carpeta vieja. Me recibió en su sobria oficina, llena de libros. Me ofreció agua, café, y esperó pacientemente a que yo hablara. Se lo conté todo. La visita de mi hijo, el chantaje emocional, el asilo, la casa que tendría que desocupar para los padres de mi nuera. Se lo conté sin llorar, con voz firme. Él escuchó todo en silencio, el bigote contrayéndose de vez en cuando, señal de su indignación contenida. No me interrumpió ni una vez. Cuando terminé, tomó los papeles que extendí sobre la mesa. Se puso sus gafas de leer y analizó cada uno de ellos por un largo tiempo. El silencio en la sala era denso. Podía oír mi propio corazón latiendo. Finalmente, se quitó las gafas. Me miró por encima de la mesa y dijo: «Doña Lupe, Roberto era un hombre mucho más inteligente de lo que muchos pensaban». Se reclinó en la silla y una pequeña sonrisa apareció en la comisura de sus labios. «¿Usted sabe lo que tiene aquí?». Dije que no, que eran solo terrenos que nunca supe cuánto valían. Él entonces se levantó y fue hasta un gran mapa de la ciudad colgado en la pared. Tomó un alfiler y marcó 3 puntos en un área más alejada. «Estos son sus terrenos, doña Lupe, y la nueva carretera industrial, esa de la que tanto se habla, va a pasar exactamente por aquí», dijo, señalando una línea trazada que cortaba la región. «¿Y el nuevo centro de distribución de las grandes tiendas? Se va a construir aquí».
Yo no entendía de negocios ni de mercado inmobiliario, pero entendí el brillo en los ojos del doctor Morales. ¿Qué quiere decir eso, doctor?, pregunté con la voz un poco temblorosa. Él se volvió hacia mí y dijo las palabras que lo cambiarían todo. Quiere decir, mi querida doña Lupe, que usted no es una mujer pobre siendo desalojada de su casa. Usted es, potencialmente, una de las mujeres más ricas de esta ciudad. Su hijo está a punto de cometer el mayor error de su vida. La palabra rica sonó extraña. Nunca pensé en dinero. Mi vida estuvo hecha de ahorros, de contar monedas. Pero ahí, en esa sala, la palabra no significaba lujo, significaba poder. El poder de decir no, el poder de elegir mi propio destino, el poder de enseñar una lección que, por lo visto, mi hijo no había aprendido en su cara universidad de ingeniería. La lección sobre el verdadero valor de las cosas, y principalmente de las personas. El doctor Morales me explicó el plan. Primero, valuar los terrenos sigilosamente con un corredor de su confianza. Segundo, abrir una nueva cuenta bancaria, solo a mi nombre, en un banco diferente de aquel donde tenía mi pequeño ahorro de jubilada. Tercero, y más importante, mantener el silencio absoluto. Dejar que Andrés y Patricia continuaran con su plan, creyendo en mi sumisión. Vamos a dejar que ellos mismos armen el escenario para la sorpresa, doña Lupe, dijo, con un guiño cómplice. Volví a casa ese día sintiendo que flotaba. El peso que cargaba en los hombros había desaparecido. En su lugar, había una certeza, una fuerza que me calentaba por dentro. Miré mi casita, mis plantas, mi máquina de coser, y por primera vez no sentí miedo de perderlas. Entendí que mi hogar no estaba hecho de ladrillos y tejas. Mi hogar era mi dignidad, y estaba a punto de reconstruirlo, ladrillo por ladrillo, en un terreno mucho más firme. Las semanas siguientes fueron un teatro. Yo era la actriz principal, interpretando el papel de la pobrecita. Las visitas de Andrés y Patricia se volvieron más frecuentes. Traían comida, preguntaban si necesitaba ayuda para empacar las cosas. Patricia, con su falsa solicitud, hasta se ofreció a ayudarme a separar mi ropa, lo que se queda y lo que podemos donar. Yo veía la codicia en sus ojos, la prisa por deshacerse de mí y de mis trastos viejos. Yo aceptaba todo con una sonrisa triste. Gracias, mi hija. Eres muy gentil, le decía, mientras por dentro mi sangre hervía. Dejé que separara mis cosas, que hiciera planes para la nueva decoración. Cada gesto de desprecio de ella era un ladrillo más en el muro de mi resolución. Estaban tan seguros de la victoria, tan ciegos por su propia arrogancia, que no se daban cuenta de la telaraña que yo estaba tejiendo, silenciosamente, a su alrededor. Mientras ellos planeaban mi exilio, yo actuaba. Tuve reuniones secretas con el corredor que el doctor Morales me indicó. Un señor discreto, que venía a mi casa en horarios en que el vecindario estaba trabajando. Él me mostró los valores, las propuestas que ya comenzaban a surgir. Los números eran tan altos que apenas podía comprenderlos. Parecía dinero de película. Fui al banco con el doctor Morales y abrí mi nueva cuenta. La gerente me miraba con un respeto que nunca había recibido en mi vida. Me estaba convirtiendo en otra persona, a los ojos del mundo y a los míos propios. Y entonces tomé la decisión más importante. El dinero por sí solo no me traería paz. Era una herramienta, no el objetivo final. ¿Qué haría con él? ¿Vengarme? No. La venganza es un plato que envenena a quien lo come. Yo quería justicia. Y más que eso, quería que la bendición de Dios, el sacrificio de mi Roberto, tuviera un propósito mayor. Me senté con el doctor Morales y le expliqué lo que quería hacer con la fortuna. Él me miró con los ojos llorosos y dijo, «Su esposo estaría muy orgulloso de usted, doña Lupe, muy orgulloso». El día marcado para mi ida al asilo llegó, un viernes, el día de la Pasión de Cristo. ¡Qué ironía! Desperté antes del sol como siempre. La casa estaba silenciosa, pero un silencio diferente, un silencio de despedida. Las cajas de cartón que mi hijo había traído estaban apiladas en un rincón de la sala. Patricia había insistido en ayudar a empacar, pero yo le dije que prefería hacerlo sola. En realidad apenas toqué mis cosas. Separé solo una pequeña maleta con algo de ropa, mi rosario y la caja de madera de mi Roberto. El resto lo dejé como estaba. Andrés llegó puntualmente a las 9 de la mañana, solo. Patricia, según él, estaba resolviendo las cosas de la mudanza de sus padres. La verdad es que no tuvo el valor de venir.
Los cobardes siempre mandan a otros a hacer el trabajo sucio. Mi hijo entró y miró las pocas cajas. ¿Solo esto, mamá?, preguntó con una pizca de sorpresa. El resto no tiene importancia, mi hijo. Son solo cosas viejas, respondí, y la mentira salió con una facilidad que me asustó. Me estaba convirtiendo en una excelente actriz. El viaje hasta el asilo fue corto y silencioso. Miraba por la ventana del carro, viendo las calles de mi ciudad pasar como una película antigua. Cada esquina, un recuerdo. La panadería donde compraba pan caliente para el desayuno de Roberto. La placita donde llevé a Andrés a jugar tantas veces. No estaba dejando atrás solo una casa, estaba dejando una vida entera. Pero, extrañamente, no sentía tristeza. Sentía una calma fría, la calma de quien sabe que el final de una historia es solo el comienzo de otra. La casa de reposo San Judas Tadeo era exactamente como la imaginaba. Un edificio gris, con ventanas enrejadas y un fuerte olor a desinfectante, mezclado con algo triste, algo como soledad. Una enfermera de uniforme blanco impecable y sonrisa forzada nos recibió en la entrada. «Bienvenida, doña Lupe. Le van a encantar aquí. Tenemos bingo todos los martes», dijo, con una alegría que no combinaba con el ambiente. Miré a mi alrededor y vi a otros ancianos sentados en sillas de plástico, mirando a la nada. Sus ojos no tenían brillo. Eran como plantas que no habían visto el sol en mucho tiempo. Andrés llenó mi ficha en la recepción, respondiendo a las preguntas con una eficiencia fría. Grupo sanguíneo, alergias, contacto de emergencia. Yo era un paquete siendo entregado, un objeto siendo catalogado. La enfermera me llevó a lo que sería mi nuevo cuarto. Era una habitación pequeña, con 2 camas, un armario de metal y una ventanita que daba a un muro de concreto. Una señora muy delgadita, de cabellos blancos y ralos, estaba sentada en la otra cama, mirando sus propias manos. Ni siquiera levantó la cabeza cuando entramos. «Esta es doña Celia, su compañera de cuarto», dijo la enfermera en voz alta, como si la pobre señora fuera sorda. «Es un amor, pero no habla mucho». Puse mi pequeña maleta sobre la cama. El colchón era delgado, cubierto por una sábana áspera. Me senté en el borde y sentí el peso de ese lugar. Ese era el destino que mi hijo había elegido para mí, un lugar para esperar la muerte en silencio, entre extraños. Por un instante, una ola de autocompasión amenazó con invadirme, pero la aparté. No era momento de flaquear. Andrés entró en el cuarto visiblemente incómodo. Miraba hacia los lados, al techo, a cualquier lugar menos a mí o a doña Celia. «Bueno, mamá, está entregada. Tengo que irme ahora. Patricia me está esperando para resolver las cosas de la mudanza», dijo apresurado. Quería huir de ese lugar, huir de la imagen de lo que había hecho. Quería volver a su vida limpia y organizada, dejando la suciedad atrás. Se acercó para darme un beso de despedida. «Te llamo más tarde, ¿sí? Y vengo a verte el domingo». Asentí sin decir una palabra. Se dio la vuelta y salió del cuarto casi corriendo. Me quedé escuchando sus pasos alejándose por el pasillo. Y entonces el silencio volvió, roto apenas por la suave respiración de doña Celia. Me quedé ahí, sentada esperando. El tiempo parecía no pasar en ese lugar. Cada minuto era una pequeña eternidad gris. Y entonces, en medio de ese silencio opresor, mi viejo celular que estaba dentro de mi bolso comenzó a sonar. El sonido estridente pareció una alarma de incendio en medio de esa paz de cementerio. Hasta doña Celia levantó la cabeza, asustada. Tomé el aparato con las manos un poco temblorosas. En la pantalla, un nombre brillaba. Doctor Morales. Era la hora. Respiré hondo, contesté y dije solo: «¿Aló?». La voz grave del doctor Morales sonó clara y fuerte del otro lado. «Doña Lupe, mi amiga, la paloma mensajera ya voló. Los papeles fueron entregados en su antigua dirección hace 100 exactamente 5 minutos. Creo que el destinatario ya los tiene en sus manos». Una lenta sonrisa se dibujó en mi rostro. La actriz había terminado su papel. Era hora de que la directora de la obra entrara en escena. «Gracias, mi amigo. Que Dios se lo pague», respondí y colgué. Me levanté. Caminé fuera del cuarto. Pasé junto a la enfermera que me miró con curiosidad y fui hasta el teléfono público que había en el pasillo. Marqué el número de mi hijo. Contestó al primer timbre con la voz agitada. «Mamá, ¿pasó algo? ¿Está usted bien?». Su falsa preocupación era casi cómica. «Estoy óptima, mi hijo. Mejor que nunca», respondí, con una calma que no sabía que poseía. «Solo llamé para darte un aviso.
Creo que llegó una correspondencia importante para ti ahí en casa, en tu nueva casa. Es mejor que vayas a ver. Creo que es de tu interés. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Casi podía oír los engranajes en su cabeza girando, tratando de entender. ¿Correspondencia? ¿Qué? ¿Correspondencia, mamá? Ve a ver, Andrés. Después hablamos, le dije, y colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Volví a mi cuarto y me senté en la cama. Ahora solo era esperar. La espera ahora era dulce. Era la espera del cazador que ha puesto la trampa y aguarda el sonido de la presa. Pasaron quizás unos 30 minutos y entonces mi celular sonó de nuevo. Era él. Contesté y no dije nada. Del otro lado oía una confusión de voces, gritos. Era Patricia, a los berridos. ¿A quién le vendió? ¿Qué dinero es ese? Ella no puede haber hecho eso. Y entonces, la voz de mi hijo temblorosa, llena de pánico e incredulidad. Mamá, ¿qué papeles son estos? ¿Venta de terrenos? ¿Qué terrenos? ¿Qué cuenta bancaria es esta? No estoy entendiendo nada. Su voz era la de un niño perdido, de quien ve el mundo derrumbarse. Son los terrenos de tu padre, Andrés. La bendición que él dejó para tu futuro, respondí con voz serena. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? No me dijo nada. ¿Y esta donación? 70%. ¿Para obras de caridad? ¿Para este asilo? Mamá, ¿usted se volvió loca? Gritaba, la voz embargada por la desesperación de quien ve una fortuna escurrirse entre los dedos. Patricia seguía gritando al fondo, palabras que no repetiré aquí, palabras llenas de odio y codicia. No, mi hijo, no me volví loca. Al contrario, creo que nunca he estado tan cuerda en mi vida, dije. Me levanté y fui hasta la ventanita del cuarto. Miré el muro de concreto y, por primera vez, vi una pequeña enredadera creciendo en una grieta. La vida siempre encuentra un camino. Solo estoy corrigiendo un error, Andrés. Un error de cálculo, tu error de cálculo. El problema, mi hijo, nunca fue que no supieras que tenía dinero. El problema fue que te olvidaste de que tenía un corazón, continué. Y cada palabra salía con la fuerza de una verdad guardada por mucho tiempo. Tú y tu esposa lo planearon todo. Creyeron que yo era un mueble viejo que podían simplemente descartar en el lugar más conveniente, pero se olvidaron de mirar dentro de los cajones. Siempre hay algo de valor guardado. Hubo un largo silencio del otro lado. Solo oía su respiración pesada. Patricia se había callado. ¿Y qué? ¿Qué sobró para mí? Preguntó con voz baja, la voz de la derrota. Para ti, mi hijo, queda la casa que tanto querías para los padres de tu esposa. Y queda también la lección. Espero que esta vez aprendas, respondí. Y si usted, que me está escuchando, llegó hasta aquí, si mi historia lo está conmoviendo de alguna forma, escriba un amén en los comentarios. Quiero saber que no estoy sola, que ustedes están conmigo. Quiero sentir la fuerza de ustedes para seguir contando el resto de esta jornada, que aún no ha terminado. Escriba amén, para que yo sepa que mi dolor y mi lucha están sirviendo de inspiración para alguien. Antes de que pudiera decir algo más, continué. Y hay una cosa más. El 30% que sobró lo puse en un fondo para tus hijos, mis nietos, pero solo podrán acceder al dinero cuando cumplan 25 años. Y hay una condición, que vengan a visitarme aquí a este asilo todos los meses, solos, sin ti y sin su madre. Quiero tener la oportunidad de enseñarles lo que el dinero no puede comprar. Y con esas palabras colgué el teléfono. Me senté en la cama, miré a doña Celia, que me observaba con los ojos desorbitados, y por primera vez en mucho tiempo sonreí. Una sonrisa de verdadera y absoluta libertad. La paz que se instaló en el cuarto después de que colgué el teléfono era algo que nunca había sentido. Era una paz sólida, pesada como el oro. Doña Celia, la señora que hasta entonces yo pensaba que era muda, me miró con sus ojos pequeños brillando y dijo, con la voz ronca de quien no la usa hace mucho tiempo: bien hecho. Fue lo único que dijo. Y después volvió a mirar sus manos, pero ahora una pequeña sonrisa descansaba en sus labios. En ese momento, las dos compartimos un secreto. Una victoria. La victoria de una mujer que parecía invisible. Las horas siguientes fueron de una calma extraña. Las enfermeras pasaban por el pasillo, mirándome de una manera diferente. La noticia, de alguna forma, parecía haberse esparcido como el viento. Tal vez la telefonista de la recepción había oído los gritos de mi nuera por el teléfono. O tal vez mi propia postura había cambiado.
Yo ya no era la viejita asustada que había llegado por la mañana. Yo era Doña Lupe, y un nuevo respeto, aunque curioso, comenzaba a tejerse a mi alrededor. Pedí un vaso de agua y me senté en mi cama, esperando el segundo acto de ese día. Y llegó. Al final de la tarde, un alboroto se apoderó del pasillo. Oí la voz de mi hijo, alta, desesperada, discutiendo con la enfermera jefa. «Necesito ver a mi madre. Es urgente». La puerta del cuarto se abrió con un estruendo y él entró, o mejor dicho, se desplomó dentro del cuarto. No era el ingeniero elegante que me dejó ahí. Era un hombre destruido. El cabello perfectamente peinado estaba en desorden, la camisa cara, arrugada y manchada de sudor. Los ojos, rojos e hinchados, mostraban que había llorado. ¿Lloró por la humillación, por la rabia o por el dinero perdido? Caminó hasta la mesita de plástico que había entre las dos camas y, con manos temblorosas, arrojó los papeles sobre ella. Eran los documentos que el doctor Morales había enviado, la copia de la venta de los terrenos, el comprobante de la transferencia bancaria a mi nueva cuenta, el documento de la donación para las obras de caridad, incluyendo una generosa suma para la casa de reposo San Judas Tadeo. Todo estaba ahí, en blanco y negro, la prueba irrefutable de mi revolución silenciosa. «¿Por qué?», susurró con la voz quebrada. No era una pregunta de rabia, sino de genuina y dolorosa incomprensión. Me miraba como si yo fuera una completa extraña. Y tal vez lo era. «¿Por qué, mamá? Todo este dinero, nuestra vida, podría haber sido diferente. ¿Por qué hacer esto?». Parecía un niño que acababa de romper el juguete más caro y no entendía la consecuencia de sus actos. Lo miré con una calma que venía del fondo del alma. No sentía odio, ni ganas de gritar. Sentía una inmensa y triste piedad. Me levanté, llené el vaso de plástico con agua del filtro que había en el pasillo y se lo extendí. «Bebe un poco de agua, mi hijo. No te ves bien». Tomó el vaso con manos temblorosas. La sorpresa en su rostro. Esperaba gritos, acusaciones, pero yo no iba a bajar a su nivel. Mi victoria no estaba en humillarlo, sino en rescatarme a mí misma. «Te lo dije por teléfono, Andrés, y lo repito ahora, mirándote a los ojos». Comencé a hablar con voz baja, pero firme. «Tu error no fue querer la casa, ni siquiera fue traerme a este lugar. Tu error, el error que costó tu herencia, fue creer que mi valor estaba atado a mi utilidad para ti. Fue pensar que, por ser tu madre, yo era tu propiedad. Te olvidaste de que detrás de la mamita existía una mujer, una persona con dignidad, con sentimientos y con una historia». Bajó la cabeza, mirando los papeles esparcidos. Las lágrimas comenzaron a caer sobre los documentos, manchando la tinta de las cifras millonarias. «Patricia, se fue», dijo entre sollozos. Tomó sus cosas y se fue. Dijo que yo era un débil, un idiota por haber dejado que una vieja me tomara el pelo. Me culpó por haber perdido la fortuna. No sentí nada al oír aquello, ni alegría ni pena. Era solo la consecuencia natural de la alianza que hicieron, una alianza basada en la codicia, no en el amor. «Lo siento, mi hijo», dije, y era verdad. Sentía mucho que hubiera llegado a ese punto, que se hubiera convertido en ese hombre, pero tal vez ahora, solo, tengas la oportunidad de reconstruirte, de descubrir lo que realmente importa. El dinero va y viene, Andrés, pero el respeto, una vez que se pierde, es muy difícil de reconquistar, principalmente el respeto por uno mismo». No dijo nada más, solo se levantó, derrotado, y salió del cuarto, dejando los papeles atrás, como los restos de un naufragio. Ese fue el último día que vi a mi hijo por mucho, mucho tiempo. Mi vida, sin embargo, apenas comenzaba. Los cambios en el asilo, gracias a mi donación, fueron casi inmediatos. La comida mejoró, contrataron más enfermeras y cuidadores, compraron sillones nuevos y cómodos para la sala de estar, pintaron las paredes grises con colores alegres y, lo más importante, construyeron un pequeño jardín en el patio trasero, con bancos y un cantero de flores. Aquel muro de concreto que yo veía desde mi ventana, ahora estaba cubierto por rosales trepadores. Fue en ese jardín donde mi amistad con Esperanza floreció. Ella también era viuda, una señora de sonrisa dulce y ojos vivos, que había llegado al asilo unos meses antes que yo. Antes de mi revolución, ella, como yo, pasaba los días en silencio, sentada en un rincón, pero con los cambios, con la nueva atmósfera de esperanza que se apoderó del lugar, pareció despertar. Empezamos a
conversar en el jardín, cuidando las nuevas flores, compartiendo historias y recuerdos. Esperanza era diferente. No me miraba con pena o admiración por mi historia con el dinero. Me miraba con comprensión. Ella también tenía hijos, también conocía la soledad y las pequeñas heridas que la vida nos deja. En ella encontré no solo una amiga, sino un alma gemela, una familia que no sabía que estaba buscando. Pasábamos las tardes conversando, riendo, haciendo planes que iban mucho más allá de los muros de ese asilo, por más mejorado que estuviera. Pasó un año de curación, de redescubrimiento. Ya no era la misma Lupe. El dinero me dio libertad, pero fue la amistad de Esperanza la que me dio alegría. Un día, sentadas en nuestro banco preferido en el jardín, me volví hacia ella y le dije: Esperanza, este lugar es bueno ahora, pero sigue siendo una sala de espera, y yo no quiero esperar más. Quiero vivir. ¿Quieres venir a vivir conmigo? Sus ojos se llenaron de lágrimas y solo asintió con la cabeza, sosteniendo mi mano con fuerza. Y fue así como mi verdadera nueva vida comenzó. Con la ayuda del doctor Morales, compré un apartamento luminoso y soleado en otra ciudad, cerca del mar. Un lugar con un gran balcón, donde Esperanza y yo podíamos cuidar nuestras plantas y tomar nuestro desayuno sintiendo la brisa. Dejé el asilo, no como una fugitiva, sino como una benefactora que había cumplido su misión. La casa de reposo San Judas Tadeo se había convertido en un lugar digno, pero mi hogar ahora sería otro. Amueblamos nuestro apartamento a nuestro gusto, con muebles cómodos, muchos colores y una pequeña sala de costura para mí. Volví a coser no por necesidad, sino por puro placer. Hacía ropita para un orfanato de la ciudad. Esperanza, que era una cocinera de primera, se ofreció como voluntaria para hacer dulces para las fiestas del mismo orfanato. Encontramos un nuevo propósito juntas, una rutina feliz y tranquila, basada en el respeto mutuo y un cariño que calentaba el alma. Nos convertimos en la familia de la otra, una familia que se elige, no la que la sangre impone. Y, con el tiempo, ese cariño de amigas, esa complicidad, se transformó en algo más profundo. Una tarde, mientras veíamos el atardecer desde nuestro balcón, Esperanza me tomó de la mano y me dijo que me amaba. Y yo, con la paz de quien finalmente se han encontrado, le dije que también la amaba. En el ocaso de la vida, había encontrado un nuevo amor, un amor sereno y compañero, que nunca esperé tener. Y Andrés, no tuve noticias de él por mucho tiempo. Supe a través del doctor Morales que vendió la casa. El peso de esas paredes llenas de malos recuerdos fue demasiado para él. Se mudó a un apartamento más pequeño, solo. Patricia nunca más volvió. Estaba pagando el precio de sus elecciones, viviendo la lección que le dejé. No sentía alegría por ello, solo una esperanza lejana de que algún día se convirtiera en un hombre mejor. Esa esperanza tomó forma en una carta que recibí hace unas semanas. La letra era de un niño, un poco torcida. Era de mi nieto mayor. Querida abuela Lupe, escribió. Te extraño. Mamá ya no vive con nosotros y papá vive triste. Yo sé lo que pasó. Oí su pelea ese día. Quería pedirte disculpas y quería verte. ¿Puedo visitarte? Con mi hermano. Papá dijo que podemos ir si usted nos deja. La carta estaba arrugada y tenía una pequeña mancha, que imaginé que era una lágrima. Sostuve ese papel contra mi pecho y lloré. Pero esta vez, lágrimas no de dolor ni de victoria. Eran lágrimas de esperanza. La verdadera herencia, el ejemplo de dignidad, estaba comenzando a dar sus primeros y frágiles frutos. La semilla que planté en el corazón de mis nietos, la condición de verme para tener el dinero, tal vez ya no era una condición, sino un deseo genuino. Respondí a la carta el mismo día. Dije que sí, que siempre serían bienvenidos en mi nueva casa. Dije que yo y la tía Esperanza los esperábamos con un pastel de chocolate y muchas historias que contar. No sé qué me reserva el futuro. No sé si mi hijo algún día encontrará su redención, pero sé que hice lo correcto. Rompí el ciclo de falta de respeto y les mostré a mis nietos que el amor verdadero no nos disminuye, nos fortalece. Mi vida hoy es la prueba de ello. Miro a Esperanza, que está en la cocina preparando nuestra cena, y el buen olor de la comida se esparce por la casa. Miro nuestras plantas en el balcón, saludables y llenas de flores. Siento la paz de un hogar, construido sobre la verdad, el respeto y el amor. Dios, en su infinita misericordia, me quitó una casa, pero me dio un hogar.
Me quitó un hijo que creía tener, pero me dio una familia de verdad y una nueva oportunidad de ser feliz. A veces, la mayor bendición viene disfrazada del mayor dolor. Solo necesitas tener fe y coraje para seguir tejiendo tu vida, hilo a hilo, incluso cuando el hilo parece haberse acabado. Y esa, mi gente, es mi historia. O al menos, el capítulo más transformador de Desentillisme. Ella. Agradezco a cada uno de ustedes que se quedó conmigo hasta el final, que abrió su corazón para escucharme. Ahora, me gustaría mucho saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué les pareció mi decisión? ¿Habrían hecho lo mismo en mi lugar o habrían elegido un camino diferente? Por favor, dejen sus pensamientos aquí en los comentarios, pues la sabiduría de ustedes también me fortalece mucho y me enseña. Quería pedirles un último favor con todo el cariño. Si esta historia te conmovió de alguna forma, o si conoces a alguien, una madre, una abuela, una tía, una amiga, que tal vez esté pasando por una situación de falta de respeto, sintiéndose invisible o desvalorizada, comparte este relato con ella. A veces, la historia de otra persona es la chispa de coraje que necesitamos para comenzar nuestra propia revolución. Muéstrale que nunca es demasiado tarde para exigir dignidad y para encontrar un nuevo comienzo, aunque el mundo entero diga que su tiempo ya pasó. El viaje es largo y muchas veces solitario, pero saber que no estamos solas hace toda la diferencia del mundo. Aprendí, de la forma más dura, que la familia que nos valora no siempre es la de nuestra sangre, sino la que elegimos y que nos elige de vuelta, con base en el respeto y el afecto, y que la mayor herencia que podemos dejar no está en un testamento, sino en el ejemplo de una vida vivida con coraje y amor propio. Que mi historia sirva de luz para quien está en la oscuridad. Gracias por escucharme.